bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro tipo de tasa, que es la tasa de mortalidad. Entonces, nada más recordando que es una tasa, es una comparación del número de veces que se repite un fenómeno entre una cantidad base. Bueno, y para poder interpretar de una mejor manera esta tasa, la convertimos a porcentaje. Y para eso vamos a multiplicar por 100. Siempre que nos hablen de una tasa, en el nombre va a venir cuál es el fenómeno que se está estudiando. Tasa de enfermedades, pues los fenómenos son las enfermedades. Tasa de estudiantes, quiere decir la cantidad de personas que estudian. El fenómeno de las personas que estudian. Tasa de videojuegos o de venta de videojuegos. Aquí se refiere el fenómeno como la venta de videojuegos. Entonces, siempre la tasa va a incluir en el nombre el fenómeno que se está estudiando. En este caso, tasa de mortalidad, el fenómeno que está estudiando es el número de muertes que hay en la población. Entonces, vamos a convertir, esta es la fórmula general para cualquier tasa, vamos a convertirla para nuestro caso, la tasa de mortalidad. Entonces, tasa de mortalidad, M, es igual al número de muertes. Bueno, en este caso, el fenómeno son las muertes. Entonces, el número de repeticiones del fenómeno sería el número de veces que se repite una muerte en la población. Número de muertes. Y como estamos trabajando con un dato de la población, la cantidad base será nuestra población total. Población total. Y bueno, lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentajes. Ahí está. Entonces ya tenemos la fórmula que nos permite calcular la tasa de mortalidad de alguna población. Ahora, para aquellos que todavía tengan dudas, ¿qué es una población? Porque creo que no lo mencioné, de repente nos metimos en todo esto de población. Población es el número de habitantes que hay en un lugar y en una época específica. Por ejemplo, vamos a decir un país, Francia. En el año de 2014. El número de habitantes que había en Francia en el año 2014, a ese conjunto de habitantes se le llama población. Entonces, esa es la población. Es el número de habitantes que hay en un lugar determinado y en una época determinada. Ahora bien, como les había comentado cuando vimos tasa de natalidad, para calcular cualquier tasa, los datos siempre deben de referirse a lo mismo, deben tener las mismas características. En este caso, número de muertes pues son personas, y la población pues también son personas. Entonces, siempre que comparamos los datos, siempre que ponemos el número de veces que se repite el fenómeno y la cantidad base, siempre vamos a hablar de la misma cosa. No podemos poner, por ejemplo, aquí el número de muertes de personas y abajo la población total de hormigas que hay en un hormiguero. No tiene sentido, son cosas completamente diferentes. Aquí son personas y aquí hormigas. Entonces, siempre en todas las tasas, las dos cantidades deben significar, bueno, que cada una representa algo diferente. En realidad se trata de los mismos elementos. Entonces siempre debe ser así, elementos relacionados. No podemos meter elementos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y la otra, que las características siempre deben cumplir, los datos siempre deben cumplir las mismas características. Por ejemplo, en este caso, para la tasa de mortalidad, debemos considerar la población, que en este caso es la cantidad base, y las muertes del mismo lugar y el mismo año. Porque si no, estaríamos comparando cosas diferentes. Por ejemplo, la población, no sé, de 1990 con
número de muertes, dejen aquí le pongo, como les había dicho, el número de muertes es el fenómeno, pues aquí vamos a poner muertes. Y aquí, bueno, le vamos a poner M. Entonces no podemos combinar la población de 1990 con el número de muertes que hubo en el año 2000. Pero tampoco podemos combinarlos de lugares. Por ejemplo, la población de Brasil con el número de muertes de Rusia, por decir algo. O sea, son países completamente diferentes. Entonces no podemos combinar elementos que sean diferentes. Siempre deben ser elementos que tengan las mismas características. Entonces, en este caso, no estoy diciendo un país en específico. A lo mejor es una aldea X. A lo mejor son valores inventados, a lo mejor no lo sé. Y además del mismo año. Entonces, a partir de esto, pues nosotros ya podemos llenar esta tabla. Al igual que con la tasa de natalidad, se hace este tipo de tablas para comparar la tasa en diferentes años. En este caso 1990, 2000, 2010 y 2020. En la primera columna tenemos la cantidad base, que es la población. Es la cantidad que vamos a utilizar como referencia. Y en la segunda columna, el número de veces que se repite el fenómeno que se está estudiando. En este caso, las muertes que se registraron. Y bueno, la tercera columna habla de la tasa, que es la relación entre el número de veces que se repite el fenómeno y la cantidad base. Entonces ya tenemos esa tabla, pero puede llegar a ocurrir que la tabla nos las den incompleta. Población, aquí nos hace falta. Muertes, aquí nos hace falta. Y aquí la tasa de mortalidad está incompleta. Entonces, ¿cómo le hacemos para completarla? Las fórmulas que se utilizan son las mismas que habíamos visto en el video tutorial anterior, nada más que obviamente pues adaptadas a el fenómeno que se está estudiando, pero en esencia es lo mismo. De hecho, ya vimos que esta fórmula proviene, y la de la tasa de natalidad provienen de la misma, la fórmula general de una tasa, número de repeticiones del fenómeno entre la cantidad base. Lo único que cambia pues es el fenómeno que se está estudiando, pero en esencia es la misma fórmula. Entonces, para calcular la tasa utilizamos esta expresión. M es igual, M minúscula, bueno, pues para que me quepan todas, no se vea tan amontonado. M minúscula, como lo tenemos aquí, es el número de muertes entre la población total por 100. De todos modos, creo que me extendí mucho. Entonces, con esta fórmula, que es la misma que la que tenemos acá, nada más que bueno, en la parte de abajo, con menos letras, podemos calcular la tasa de mortalidad. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el número de muertes? Entonces, para que, como al igual que con la tasa de natalidad, aquellos que ya sepan despejar, pues lo único que tienen que hacer es que de la fórmula original deben despejar el número de muertes, y ya con eso pueden calcular ese valor, el número de repeticiones del fenómeno. Pero para aquellos que no sepan despejar, tendrán que aprenderse la fórmula. La fórmula es la siguiente. Veamos. El número de muertes es igual a la tasa de mortalidad, M, entre la población, la tasa de mortalidad por la población entre 100. Si se dan cuenta, esta fórmula es muy parecida a la que habíamos visto de la tasa de natalidad. La única diferencia es que aquí en vez de tener M, tenía N, que nos representaba la tasa de natalidad. Pero en esencia es lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula siempre va a ser la misma de la tasa. Dependiendo de lo que nosotros queramos, vamos a utilizar una fórmula u otra. Y bueno, para aquellos que sí saben despejar, se habrán dado cuenta que de la fórmula original, cuando despejamos el número de muertes, este es el valor. Ahora
Les digo, no se preocupen, para aquellos que no sepan, eso se ve ya más adelante, sí lo vamos a ver, pero bueno, ahorita es necesario esto. Ya casi llegamos a para aquellos que ya me están pidiendo, porque luego sí siento veo que me están pidiendo y todavía no llego. Ahora, para calcular la población, igual, para la población de esta fórmula, nosotros vamos a despejar P, que no representa la población, pero para aquellos que no sabemos todavía despejar, pues entonces vamos a aprendernos la fórmula. P, que significa población, es igual al número de muertes entre el índice de mortalidad por 100. Ahí está. Dejen aquí, anoto qué significa cada cosa para que no se confundan. Entonces, aquí P es la población total. Luego, M minúscula es el número de muertes. Y la M mayúscula es la tasa de mortalidad. Entonces, ya tenemos estas fórmulas. Ahora vamos a encontrar los valores que nos hacen falta. Entonces, la tasa de mortalidad, recuerden, es ver el número de muertes que hay en la población total. Eso es lo que significa. Con la tasa de mortalidad vamos a ver cómo va a ir variando estos datos. Cómo es que se relaciona el número de las muertes que hay con la población total de ese año. Vamos a empezar con nuestro primer caso. Para el año de 1990 tenemos una población y tenemos el número de muertes que hubo en ese año. Nos piden encontrar la tasa de mortalidad. Entonces, lo que hacemos es utilizar la expresión que tenemos abajo. Entonces, M mayúscula es igual a M minúscula, que es el número de muertes, 2000, entre la población total, que es de 100,000, por 100, y eso es igual a 2%. Ahora, ¿qué significa este 2%? Entonces, la población, cuando hablamos de porcentaje, quiere decir que estos valores, la cantidad base, la vamos a ir agrupando en pequeños grupos de 100. Entonces, aquí hay 100 personas, aquí hay otras 100, aquí hay otras 100, aquí hay otras 100, y así sucesivamente hasta que completemos esta cantidad. Entonces nada más vamos a tomar un grupo. De esas 100 personas, este porcentaje nos está diciendo que de esas 100 personas vamos a tomar únicamente 2. Sería más o menos esta porción. Entonces aquí están acomodadas las 100 personas. Y esta porción es donde están esas 2 de esas 100 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de las 100 personas que había, 2 de ellas fallecieron. No estamos determinando la causa, sino únicamente cómo que fallecieron y punto. De hecho, podríamos hacer otro tipo de tasas de mortalidad. Por ejemplo, a lo mejor muerte por enfermedad, a lo mejor muerte por accidente, a lo mejor muerte por accidente de trabajo, a lo mejor una muerte natural, ya de personas que tenían 90, 100, 110 años. Entonces ahí, si se dan cuenta, también podemos clasificar el fenómeno. Número de muertes por accidente, número de muerte por enfermedad, número de muerte por muerte natural. Podemos irlos clasificando todavía. Y el fenómeno de estudio pues sería el tipo de muerte. Pero ahorita estamos con muertes en general. Entonces, por cada 100 personas que había, 2 de ellas, de esas 100 personas, tomamos 2.
son las que murieron. Eso es lo que significa este porcentaje. De 100 personas, 2 fueron las que murieron. Y esto mismo va a ocurrir con cada grupo. Aquí también 2, aquí también 2, aquí también 2. Eso es lo que quiere decir ese porcentaje. Entonces, el porcentaje básicamente quiere decir la cantidad base la vamos a dividir en grupos de 100. Y el valor del porcentaje quiere decir cuántos elementos de un grupo de 100 son los que vamos a tomar para representar el fenómeno. Vamos con el siguiente año, el año 2000. Hubo 500 muertes, que nos representa un 2%, pero no sabemos cuánta población había. Vamos a calcularla. Para calcular la población, la población, utilizamos esta fórmula. Entonces, P es igual a M minúscula es el número de muertes, que es de 500, entre el índice, la tasa de mortalidad, que es de 2, y estamos en el año 2000, la tasa de mortalidad es de 2, y luego por 100. Y eso es igual a 250,000. Eso es, quiere decir ese valor. Vale, ese es el resultado de esa fórmula. Ya me estaba adelantando a otra cosa. No, perdón, me faltó un 0. Un 0. 25,000. Ahí está. Entonces, este es el resultado. Como estamos calculando la población va en esta posición. Entonces, ¿qué quiere decir? La cantidad base. ¿Qué quiere decir este porcentaje? La cantidad base la vamos a ir agrupando en pequeños grupitos de 100 elementos. En este caso serían personas, 100 personas. Entonces aquí hay un grupo de 100 personas, aquí hay otro grupo de 100 personas, aquí hay otro grupo de 100 personas y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a ir haciendo esos pequeños grupos de 100 personas hasta que completemos los 25,000. ¿Qué significa este número? Que de un grupo de 100 personas vamos a tomar únicamente 2. Ahí está. Entonces, de esas 100 personas, las 2 que nosotros tomamos son los que fallecieron. Eso es lo que significa este porcentaje. Que de ese grupo de 100 elementos, 2 son los que vamos a tomar y que corresponden al fenómeno. Y bueno, eso se va a repetir con cada grupo. Aquí tenemos otro grupo de 100, también se toman 2. Aquí tenemos otro grupo de 100, se toman 2. Aquí tenemos otro grupo de 100, se toman 2. Y así sucesivamente con todos los grupos que se forman. Eso es lo que significa ese valor. Vamos con el siguiente año, 2010. Entonces, en el 2010 había una población de 750,000 personas. Tenemos aquí la tasa de mortalidad, es decir, por cada 100, cuántas personas murieron. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahora lo que queremos conocer, pues es cuántas muertes hubo. Tenemos la población total, tenemos la tasa que nos dice cuántas personas murieron por cada 100, pero no tenemos el número de muertes total que hubo. Entonces hay que calcularlo. Vamos a calcularlo con esta expresión. M minúscula
igual. Uy, 22.500. Ahí está. Entonces, ese valor es el número de muertes. Si fueron bastantes. A lo mejor hubo un accidente, algo así, una catástrofe natural. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? De por sí la tasa de mortalidad sí es muy alta, 3% sí es bastante. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? La cantidad base la vamos a ir dividiendo en grupitos de 100 elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 100 elementos, en este caso como son personas, son 100 personas, aquí tenemos 100 personas, aquí tenemos 100 personas y aquí tenemos 100 personas. Y entonces, el 3% nos dice que de cada 100 personas vamos a tomar 3. Vamos a suponer que es esto. Vamos a suponerlo, esquemáticamente. Y entonces, lo que quiere decir es que de esas 100 personas, 3 que nosotros tomamos fueron las que se murieron. Y este mismo comportamiento se va a repetir con cada grupo de 100. Aquí se murieron 3 personas, aquí 3 personas y aquí 3 personas. Otra forma de interpretar este dibujo o el porcentaje es de la siguiente. 3 de cada 100. Siempre que oigan esta frase que dice 3 de cada 100, quiere decir que de esos 100 elementos vamos a tomar 3. Entonces también 3% significa 3 de cada 100. Por eso dice cada 100, ya de forma completa, 3 de cada grupito de 100. Es lo que sería ya de forma completa. Entonces 3 de un grupo de 100, 3 de otro grupo de 100, 3 de otro grupo de 100 y 3 de otro grupo de 100. Y ahora ya nada más vamos con el último año, el 2020. Entonces queremos calcular el número total de habitantes que había en ese año. Tenemos el número de muertes, tenemos la tasa de mortalidad, pero no tenemos la cantidad base o la población total que hubo. Entonces vamos a calcularlo. Entonces, para calcularla utilizamos esta fórmula. Población es igual a el número de muertes, que fue de 1000, entre la tasa de mortalidad, que fue de 1.5, por 100. Realizamos esa operación y tenemos lo siguiente. 1000 entre 1.5 por 100. Eso nos da 66.666. Vamos a ponerle 67. Entonces, esa es la cantidad de personas. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Esta cantidad de personas la vamos a ir dividiendo en grupos de 100. Entonces, aquí tenemos un grupo de 100, aquí tenemos otro grupo de 100, aquí tenemos otro grupo de 100 y ahí tenemos otro grupo de 100 personas. Este valor, ¿qué nos quiere decir? Que de un grupo de 100 personas, nosotros vamos a tomar 1.5 personas. O sea, una persona y la mitad de una. Y entonces, de esas 100 personas, 1.5 son las que mueren. Por cada grupito de 100 personas, 1.5 son las que mueren. Aquí moriría 1.5, en este grupo de 100 moriría 1.5 y así sucesivamente. También este valor se puede expresar así: 1.5 de cada 100.
es lo que quiere decir la tasa de mortalidad. Que de cada grupo de 100 personas va a haber 1.5 que se van a morir. Entonces, como ven, es muy fácil este concepto de tasas. En un principio sí sonaba así como de ¿qué me estás hablando? ¿Qué fenómenos? ¿Qué cantidad? Base. Pero ahorita ya que vimos ejemplos de tasas de natalidad y tasas de mortalidad, pues ya queda más claro. Luego también ya aprendimos cómo interpretar los porcentajes. Los porcentajes siempre se interpretan de la misma forma. Aquí lo estamos viendo con las tasas, pero donde quiera que veamos porcentajes, esta es la forma de representarlos. Por eso se llaman porcentajes, porque quiere decir que estamos haciendo grupos de 100 elementos y que de esos 100 estamos tomando una cantidad. Todos los porcentajes que hemos visto hablan precisamente de eso. No importa si es con los temas de escala, de descuentos, de intereses. Por ejemplo, de descuentos, por cada 100 monedas vamos a tomar cierta cantidad. O en la escala, por cada 100 centímetros nosotros vamos a utilizar únicamente 5, por decir algo. Entonces, eso es lo que quiere decir los porcentajes. Ya sabemos ahora sí qué significan. Nada más algo adicional. Seguramente siempre se han preguntado ¿por qué 50% siempre se refiere a la mitad de algo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 elementos nosotros vamos a tomar 50 de ellos. Eso es lo que quiere decir este porcentaje. En un grupito de 100 vamos a tomar 50 elementos. Y entonces, ¿cuál es la mitad de 100? ¿Cuál creen? 50. Por esa razón es que 50% siempre está asociada a la mitad de cualquier elemento. Porque si nosotros es el grupo de 100 tomamos 50, es como si estuviéramos tomando la mitad. Y si se dan cuenta, entre mayor sea el porcentaje, entonces quiere decir que estamos tomando cada vez una mayor cantidad de elementos. Ya cuando tenemos, no sé, un 99%, es como si hubiéramos tomado casi todos los elementos de ese grupo de 100. Entonces ya sabemos más sobre porcentajes, ya sabemos qué significa, cómo interpretarlos. Anteriormente lo veíamos como si fuera un entero. Y pues sí, tiene razón. Si esos 100 elementos los acomodamos, es como si tuviéramos un círculo entero. Y si tomamos una cantidad de elementos, es como si tomáramos una porción de ese entero. Entonces, son diferentes interpretaciones que se le dan, pero en esencia significa lo mismo. Entonces, como ven, es relativamente simple esto de las tasas. Ya vimos que el número de repetición del fenómeno entre la cantidad de base puede referirse a muchísimas cosas. A lo mejor también, por ejemplo, el número de veces que observamos las estrellas entre el total de noches. El fenómeno observa los días en los que observamos las estrellas. Y aquí el total de días que tiene a lo mejor el año, la década o algo así. Ahí tenemos una tasa de cuántos días con respecto al total de días nosotros observamos. La cantidad base, si se dieron cuenta, aquí hablaba de población total. Generalmente la cantidad de bases se refiere a datos totales, como el ejemplo que les puse ahorita, de las noches, el número de noches que nosotros vemos en las estrellas entre el total de noches que nosotros consideramos, a lo mejor las que hay en una semana, en un mes, en un año. Otro ejemplo, veamos. El número de perros que nosotros tenemos entre el total de perros que hay en la colonia donde vivimos. Entonces, si se dan cuenta, vuelve a ocurrir lo mismo. El número de veces que se repite un fenómeno, en este caso, el número de veces que nosotros adoptamos una mascota entre el total de mascotas que existen. Y también, si se dan cuenta, son cantidades del mismo tipo. Por ejemplo, lo que les había puesto de las noches, pues al final de cuentas, tanto arriba como abajo eran noches. En el caso de las mascotas, tanto arriba como abajo son mascotas. En este caso, aquí arriba son personas y abajo también son personas. Entonces siempre las tasas van en el mismo tipo de datos. Ya nada más para terminar. A este tipo de tasa, en donde obtenemos un valor numérico, se le conoce como tasa constante. Constante.
valor numérico se considera que ese valor no va a cambiar, que siempre va a seguir siendo el mismo. Aquí, bueno, para entender los cálculos, pues obtuvimos diferentes tasas. Pero de hecho, si se dan cuenta, no son tasas muy diferentes. O sea, son valores que están entre 1.73, son valores muy cercanos. Malo que, por ejemplo, aquí tuviéramos una tasa de 10, una de 50, una de 30, una de 0.004, ahí sí. Pero generalmente las tasas, cuando son valores muy cercanos o siempre se mantiene el mismo valor, se le llama tasa constante. Entonces, estos son ejemplos de fenómenos que varían con una tasa constante, es decir, con un valor que siempre se conserva, que casi nunca cambia. O sea, si llega a cambiar, son valores muy pocos. El índice, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son dos fenómenos que se estudian a tasa constante. Les digo esto porque esto ya se ve más adelante, obviamente. Hay otras tasas en donde constantemente va cambiando. No se conserva igual de forma numérica como observamos aquí, sino va cambiando y entonces ahí ya se tienen que hacer otras cosas. Entonces este tipo de datos donde la tasa se conserva o son valores muy cercanos se le llama tasa constante. Y a los fenómenos que se pueden estudiar a partir de esta tasa se le llama fenómenos a tasa constante. La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad pues son fenómenos constantes porque funcionan con una tasa que casi no varía. Entonces voy a poner un ejercicio, igual completando la tabla, para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Entonces aquí en 1990, una población de 200,000 personas y hubo un registro de 1,000 muertes. ¿Cuál es la tasa? En el 2000 no tenemos la población, lo que sabemos es que hubo 750 muertes y una tasa del 1%. 2010 no tenemos la población, sabemos que hubo 800 muertes y una tasa del 1.5%, y en el 2020 hubo 700,000 habitantes. No sabemos las muertes, pero sí sabemos la tasa del 2.5%. Aquí les voy a poner M minúscula para que así a lo mejor no se confunden por las dos M. Y así ya al ver aquí minúscula, saben que la M minúscula de la fórmula se refiere al número de muertes. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle, yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Espero que sí les haya quedado claro el concepto de tasas. Si no, déjenlo en los comentarios y ya les daré una explicación o cosas así. Les digo porque esto de tasas es importante todavía para los datos futuros, los temas futuros que vamos a ver, en donde vamos a trabajar valores futuros. Como les había dicho, la estadística inductiva o inferencial trata de encontrar valores futuros. Entonces, con ayuda de las tasas, nosotros podemos encontrar valores futuros, así como lo hicimos con la variación proporcional. Pero como les había comentado, no siempre en un conjunto de datos vamos a tener la misma gráfica. Si tenemos otra gráfica, entonces ¿cómo le vamos a hacer para ver valores futuros? Por ejemplo, supongamos que nos sale una gráfica algo así, ya no parece una línea recta. Entonces, ¿cómo le haríamos para conocer valores futuros? A lo mejor dijeron desde un principio, ya acabamos proporcionalidad y ahora empezamos con otro tema, tasas. ¿Qué tiene que ver eso de tasas? Pues ya ven que estamos igual que con proporcionalidad. Empezamos viendo esos conceptos, parecía que no tenía nada que ver y al final nos ayudaron mucho para conocer valores futuros. Algo similar está ocurriendo aquí con todo esto de indicadores y tasas, que es una forma de estudiar los conjuntos de datos. Podemos conocer valores futuros, por eso ya lo veremos más adelante. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo.